Yo creo que el Señor está aquí en este día, amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor. No habíamos coordinado. Mira, esta canción es perfecta para el mensaje de hoy. Así que prepare su corazón porque el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Y no sé si tiene las imágenes ya, por favor. Mateo capítulo 14 nos cuenta una historia, una de las historias más bonitas de toda la Biblia. Debo confesarlo, es una de mis historias favoritas. Fíjense, ¿se dan cuenta? El coro fue perfecto. Eso es porque el Espíritu de Dios estaba preparando tu corazón para lo que viene. Amén. Y permítame comenzar dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace, porque aún en medio de las tormentas Dios sigue siendo fiel. Amén. Él no ha perdido el control. Algunos creen que Él perdió el control o que se fue lejos a un viaje largo por ahí, pero Él no ha perdido el control. No, para nada, para nada. Dice la Escritura en el verso número 22 del capítulo 14: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Quieres cambiarme el micrófono? Voy a volverlo a leer, ¿está bien? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Déjame comenzar con la pregunta: ¿qué había sucedido antes de esto? Los discípulos acababan de presenciar uno de los más grandes milagros en la historia del ministerio de Jesús. Ellos ese día y esa noche tuvieron un entrenamiento intensivo de parte del maestro. Suele suceder que cuando uno vive la vida cristiana, el Señor lo entrena a veces de una manera que uno dice: Señor, pero dame un break, dame un descanso, dame un respiro. Pero ese día ellos, los discípulos, aprendieron una lección enorme de fe. Cuando el maestro con algunos pescados y unos panes había alimentado a toda una multitud. Y entonces, después de que los discípulos le habían dicho: Señor, mira, la solución más fácil es que le digas a esta gente que se vaya para su casa porque se está haciendo tarde y no tenemos que darles de comer. Y el Señor sale con una de esas barbaridades espirituales: ustedes denles de comer. Y entonces él, habiendo dado gracias, dice la Escritura que comieron todos y sobraron un montón de canastas de comida, solamente de aquellos pececillos y esos panecillos que uno de los niños que llevaba el almuerzo tenía ese día. Y entonces los discípulos, cuando vieron eso, comentaban y se preguntaban y decían: Dios mío, ¿de dónde tanto poder? Es increíble. Y Jesús tuvo que darles todas estas instrucciones mientras que ellos estaban atónitos de haber presenciado semejante milagro. Ahora, ¿por qué Jesús hizo todo esto? Y hay una razón eterna en todo esto. ¿Por qué el Señor hace los milagros? Hay una razón en todo esto. Y entonces viene el verso 23 y dice: después de despedir, no, ese no es el 23, así, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
Entonces, despedida la multitud, Jesús lo que hizo fue que buscó la soledad. Me gusta mucho la estrategia que Jesús utiliza para quedarse solo, para decirle a sus discípulos: vayan ustedes a la otra orilla del mar, por favor no pierdan esto de vista, váyanse mientras yo me encargo de despedir a toda esta gente que ya se quiere ir para su casa, todos con la barriga llena. Y Jesús buscó la soledad en ese momento. Permítame decirlo de esta manera: se deshizo de sus discípulos, quienes constantemente estaban con él, y se deshizo de la multitud, quienes constantemente, usted lo verá en varios textos de la escritura, que la gente se agolpaba para seguir a Jesús por la motivación que fuera. Y Jesús comenzó a buscar la soledad, pero no cualquier soledad. Él quería orar. Él necesitaba orar, sabía que tenía que orar. No, Jesús no concebía que después de semejante victoria debía descansar o tomar una siesta. Jesús necesitaba orar, sabía de la importancia de la oración. ¿Y por qué es importante la oración? Sin la oración Jesús no habría hecho milagros. Sin la oración Jesús no hubiera podido convencer a nadie de nada. Sin la oración Jesús fácilmente hubiera caído en el error de no hacer la voluntad de su Padre. Sin la oración Jesús, estoy seguro de esto, no habría podido ir a la cruz del Calvario. ¿En qué quedaríamos nosotros sin la oración? Piénsalo por un momento. Nos desviaríamos de su propósito, creeríamos que todo está bien cuando realmente no lo está. Sin la oración pensaríamos que eso que Dios realmente nos dio nos sostiene, cuando en realidad sería una especie de idolatría. Si no oráramos, comenzaríamos a justificar nuestros actos con argumentos racionales. Nos convertiríamos en unos activistas de la iglesia, pero lejos de su presencia. Seríamos como un tarro que lleva el viento de un lado para otro, y nos volveríamos peor que los de afuera. De manera que Jesús sabía la importancia de la oración. Él entendía la importancia de la oración. Él no dijo: no, yo soy el Hijo de Dios, yo no necesito orar. No, él sabía que era esencial orar. Y mientras tú estás en la iglesia, debes entender que es esencial orar. No, pero yo dancé el domingo, pastor. No importa, tienes que orar todavía. No, pero yo fui esta mañana a la oración. No importa, todavía tienes que orar, porque tu vida debe ser una vida de oración. Hay muchos que tienen tiempo para muchas cosas, menos para orar. Yo no puedo decir: no, yo soy el pastor, el Señor me escogió y yo no necesito orar. Todo lo contrario, más tengo que orar todavía. Pastor, yo soy fiel a mi esposa, tengo un buen matrimonio. Por lo mismo es que tienes que orar, porque eres vulnerable. Porque el diablo ataca a los que están en esas circunstancias. Por eso hay que orar. Pastor, yo toqué la batería el domingo, yo no necesito orar. Todo lo contrario, tienes que orar más. Y el mejor ejemplo está en lo que continuó en el siguiente verso. Dice la escritura en el verso 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces los discípulos le hicieron caso al Señor y se fueron, como Jesús les había dicho, a la otra ribera, mientras que Jesús despedía a la multitud. Y la escritura y el evangelista tiene una imagen perfecta de lo que estaba pasando allí. Los discípulos obedecieron y se fueron en la barca y se encontraron en la mitad del mar, a mitad de camino, y se levantó una tormenta y ellos se hallaron en la mitad del camino. Escuche bien esto: estancados.
azotados, golpeados por las olas, golpeados por la marea, por la oscuridad, por la lluvia en el rostro, por el frío, por la angustia de no saber qué va a suceder en medio de la tormenta. ¿Y qué son las olas? ¿Qué tipifican las olas? Porque la Biblia se encarga de darnos estos detalles. Hay muchos que están aquí y que están a mitad de camino de los propósitos que Dios ha puesto en sus vidas. Están estancados, se sienten que la cosa no avanza, que no avanzamos, que estamos ahí, como que no progresamos, como que iniciamos un negocio y nos quedamos en la mitad y vienen las olas y hablan de que no hay lluvia, que no hay finanzas, que las cosas están poniéndose difíciles. ¿Cuántas veces yo escucho eso toda la semana? Pastor, es que la cosa no está fácil. Y son personas que hablan como que tuvieran su barca en medio del mar, estancados. Y algunos llevan años estancados. Con Olguita conocimos ese lugar, ese sitio, ese mar, que en realidad no es un mar, es un gran lago. Y tú lo puedes pasar de un lado al otro fácilmente en 1 hora y media, 2 horas. Pero ellos, con todo su expertise, con toda su experiencia, su conocimiento en navegación, ellos, habiendo pasado tantas veces de un lado a otro, se encontraron ahí estancados en la mitad del mar y corriendo contra el viento. Y estaban allí asustados, angustiados, abatidos, no sabiendo qué hacer. Habían utilizado toda su experiencia, incluso su trabajo en equipo. Habían hecho todo lo posible. Pero ¿saben qué era lo peor? Eso no era lo peor. Lo peor no eran las olas de 2, 3 metros, 5, 6 metros, no sé. Lo peor no era sentir que la barca se mueve de un lugar a otro. Eso no era lo peor. Lo peor era que Jesús no estaba en la barca. Eso era lo peor. Estoy seguro de que si ellos, cuando Jesús les dijo: vayan a la otra ribera mientras yo despido a la multitud, estoy totalmente seguro que si ellos le hubieran dicho al Señor: no, Señor, nosotros te esperamos porque queremos que vayas con nosotros en nuestra barca, Jesús hubiera accedido a eso. Pero ninguno lo hizo. Ninguno de ellos le dijo al Señor: nunca le pediste que fuera contigo. Simplemente te montaste en la barca, escuchen, obedeciendo lo que el Señor te dijo, pero se te olvidó invitar al Señor a que se subiera en esa barca. Y a veces el Señor nos da bendiciones, nos da instrucciones, y nos emocionamos tanto que decimos: sí, Señor, me voy. Te subes en la barca, pero te olvidas de lo más importante. Señor, súbete a mi barca, por favor. Y el Señor te dice: mira, te voy a dar este negocio. Aquí está el negocio para ti. Y te subes y te emocionas y ay, ahora sí me voy a enriquecer y todo. Pero te olvidaste de que el Señor debe montarse en esa barca también. Y se fueron, siguiendo las instrucciones del maestro. Y tú decidiste no invitar al Señor. Fue tu decisión no invitarlo. Por eso es que tenemos que ser sabios. Jesús dijo: astutos como las serpientes, prudentes como las palomas. No se nos tiene que decir todo el tiempo. Tenemos que crecer de niños a adultos. El asunto para los discípulos no se veía nada bien. Y dice el verso 25 que a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Estamos hablando aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana del siguiente día. Es decir que
los discípulos habían estado luchando más o menos entre las 7 de la noche, que se fueron y zarparon, y habían estado luchando estancados en la mitad del mar, y pasó la medianoche, 1, 2, 3 de la mañana, y se encontraron en semejante situación de muerte. Y mientras ellos luchaban por mantenerse a flote, por mantenerse vivos, algunos sacando agua del bote, algunos tratando de ubicarse en el lado de atrás para que no se hundiera el bote, otros tratando de balancear la situación. Y así es la vida hoy en el Ecuador, en Latinoamérica. Pastor, me tocó moverme para este lado para tratar de balancear los gastos que he tenido este mes. Y de pronto me toca moverme aquí, pastor, y pedirle a mi esposa que se haga allá para que la barca no se tuerza tanto, porque se nos empieza a inundar. Y he puesto a 2 de mis hijos a este lado para que nos ayuden también. Les pedí que no estudiaran este semestre porque no tenemos cómo. Tenemos que balancear la barca porque se han levantado situaciones tan difíciles en nuestro país. Pastor, no sabemos qué hacer. Incluso en nuestro hogar hemos tenido problemas entre nosotros. Nos maltratamos, nos decimos malas palabras, no nos toleramos. Con mi esposa estamos distanciados, con mi esposo estamos viviendo un infierno en casa, porque la tormenta es muy dura, pastor, es difícil, es complicado. Usted no entiende, pastor, pero es muy difícil. Y nos vemos incluso horas en la noche sin dormir, porque la situación es difícil para todos nosotros. Y entonces dice la escritura que mientras ellos luchaban por mantenerse a flote, después de haberlo intentado todo, y aún así seguían ahí estancados, no avanzaban. Habiendo utilizado su criterio, su experiencia, su conocimiento, todo, apareció Jesús caminando sobre las aguas. Y dice en la escritura algo que yo nunca entendí con claridad. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, se angustiaron peor. Yo no sé si usted ha estado en medio del mar en la noche. No, es algo que, a menos que estés en un gran bote, un gran crucero, no es bueno estar allí. Es como andar en una avioneta en el cielo y pensar que esas avioneticas que tienen un motor pequeñito parecen zancudos y tú estás ahí. Pero los discípulos dice que gritaron: Dios mío, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Los discípulos creían en los fantasmas. Y sabe que hay muchos cristianos que ven fantasmas por todo lado. No, pastor, yo estaba orando cuando yo sentí que una música empezó a sonar y yo sentí que mi cuerpo empezó a moverse y yo dije: Señor, reprenda al diablo. Ven fantasmas por todo lado. Ven fantasmas en la cocina. Pastor, oré por mí porque vi una sombra que caminaba en mi casa. Ven fantasmas por todo lado. Pero escuche esto. Los discípulos estaban luchando tratar de salir del estancamiento. Y cuando el Dios de gloria se aparece en medio de la tormenta, no lo reconocen. No ven que es Dios. No ven que es el maestro. Y cuando Él trata de acercarse a la barca para salvarlos, en vez de decir aleluya, viene el maestro, no sabían que el maestro era capaz de caminar sobre la tormenta. No dimensionaban de lo que era capaz ese al cual decían es el Hijo de Dios.
estaban allí, eran amigos de él, eran casi que compadres de él, pero no entendieron y no lo reconocieron, y cuando lo vieron se asustaron y gritaron de miedo. Porque algunos cristianos, cuando el Señor quiere hacer algo en su vida, se asustan y les da miedo y gritan como un fantasma. Todo esto pasa cuando no tenemos a Jesús en nuestra barca. Y cuando Él se quiere acercar, lo confundimos con un espíritu y nos asustamos. Y todo esto pasa por no haber invitado desde el principio a Jesús a que se subiera a nuestra barca. Y entonces nos llenamos de confusión y comenzamos a justificar nuestros errores, creyendo que es un ataque del enemigo. Y no lo es. Recuerdo que había una iglesia donde el pastor tenía un loro, un pajarraco. Y en la medida que el pastor predicaba, el pajarraco se aprendía los mensajes. Y entonces el pastor dijo el domingo: hermanos, el próximo domingo tenemos un invitado especial, va a predicar nuestro hermano el loro. Y entonces esa semana el pastor le predicó el mismo sermón al loro 20 veces y el loro se lo aprendió, vea, mejor que el pastor. Y comenzó el siguiente domingo la alabanza, la adoración, todo el mundo cantó feliz. Cuando llegó el momento de la predicación, el pastor dijo: como les prometí, queridos hermanos, hoy va a ministrarnos la palabra el hermano loro. Y cogió al loro y lo puso ahí en el púlpito. Y cuando el loro vio a toda esa gente, el loro se tuyó del susto. Si estaba verde, ahora sí que quedó pálido. Y entonces el pastor al lado le dijo: loro, empieza a predicar ya. Y el loro estaba pero congelado del susto. Predica, loro. Y el loro estaba allí. Tenía la oportunidad de su vida y no la aprovechó. Entonces el pastor cogió con la mano y le pegó al loro por detrás y le dijo: que prediques, pon. Y el lorito cayó allá en el corredor de en medio de la iglesia. Y se levanta el loro y dice: oren, hermanos, que el enemigo está embravecido. Y a veces somos así como el loro. El Señor nos da las oportunidades, nos da lo que pedimos, nos prepara, pero a la hora de la verdad nos confundimos y confundimos a Dios con el enemigo y vemos fantasmas aquí, fantasmas allá. Pero la verdadera razón, hermanos, es la ausencia de Jesús en nuestra vida. Esa es la verdadera razón. Es el resultado de la falta de oración, porque tú no puedes dejar de hablar con Él. No puedes dejar de hablar con el Maestro. Y entonces dice la Escritura que enseguida, cuando se asustaron, y me encanta la ternura de este texto que viene, Jesús les habló y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Noten ustedes que tan pronto como Jesús ve la angustia de ellos, tan pronto como Jesús ve que lo confunden con un fantasma y empiezan a gritar, y antes de que se tiren al agua y antes de que realmente la patasola, según ellos, se los lleve, Jesús reacciona de manera inmediata y les dice: escuchen, escuchen, no es un fantasma, soy yo, no teman, no teman. Y a veces Dios nos tiene que tratar de esa manera. Nos angustiamos, nos asustamos, y el Señor dice: tranquilo, take it easy, cógela suave, soy yo. Yo soy el que armó toda esta tormenta para enseñarte algo, pero no lo has entendido. Yo soy el que armó todo esto. Recuerda, yo fui el que te mandé a que fueras al otro lado de la ribera. Soy yo. Yo soy. No te confundas.
No hay lluvia porque yo estoy en todo esto. No te confundas. Estás donde estás porque yo creé todo esto, porque quiero enseñarte algo, hijo mío. No temas, vas a salir adelante. El Señor hoy te dice a ti que vienes angustiado y abatido: no temas, podrás hacerlo en mi nombre. No temas. Te he querido mostrar que una cosa es cuando vas solo en tu barca y otra cosa cuando me invitas a estar en tu barca. No temas, aún tengo el control de todas las cosas, dice el Señor. No temas, aún tengo el control de tu vida. No temas, estoy a punto de entrar a tu barca. No es un fantasma, soy yo. No temas, voy a ordenar tus caminos si sigues mis instrucciones, dice el Señor. No temas. Y entonces aparece la figura más sobresaliente de los discípulos, y no por ser el mejor, Pedro. Y entonces en medio de la angustia, de la tormenta, de las olas, de los rayos, de las centellas, aparece entonces Pedro y todos los discípulos allá atrás angustiados, pensando que era un fantasma. Y de pronto Pedro dice: sí, Señor, si realmente eres tú, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién era Pedro? Yo tengo aquí varios Pedros y Pedras. No era el mejor, pero era un hombre. Déjame describir un poco de acuerdo a lo que yo percibo que era Pedro. Pedro era un impulsivo. A veces su lengua le funcionaba más rápido que su cerebro. Decía cosas sin pensar. Era así, era un pescador, no olía muy bien, era analfabeta, él no sabía escribir. Ay, pastor, pero entonces ¿por qué escribió las cartas? Bueno, alguien le ayudó a escribir, pero él no era un escritor, no sabía leer, era iracundo. Sí, él, por defender al Señor, hizo cosas como que cuando venía la multitud a apresar a Jesús, le quitó la espada a un soldado. Era hábil Pedro, y le bajó la oreja al pobre Malco, pensando que esa era la manera de resolver todo esto. No tenía mucha preparación, pero Pedro tenía algo, y es que Pedro amaba al Señor desde lo profundo de su corazón. Aquí yo sé, hay hermanos que tienen su carácter, por eso digo, tenemos algunos Pedros entre nosotros. Hay algunos que son impulsivos, que incluso han tenido problemas por ese carácter tan impulsivo y tan agresivo, pero ellos aman al Señor. Amén. Ahí cayeron algunos, ¿vio? Y entonces Pedro dice: si eres tú, ponme a caminar sobre las aguas. Si eres tú, haz que me salve. Si eres tú, Señor. Eso es característico de Pedro. Si eres tú, haz que yo haga lo que tú estás haciendo, Señor. A ver, si en verdad eres tú, acepta el reto que te estoy proponiendo. Si eres tú, quiero caminar, porque si no eres tú, me voy a morir, me voy a perder, me voy a hundir, me voy a ahogar. Quiero hacer lo mismo que tú, Señor. ¿Sabes? Quiero ser mejor que los demás que tienen miedo. Yo no. Si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y entonces después lo puedo contar. Si tú lo ordenas, yo seré. Si tú lo dices, si tú haces que sea, entonces yo podré. Y siempre buscamos, el ser humano siempre busca ponerle la responsabilidad a Dios. Siempre, si tú lo haces, yo lo hago. Y entonces Jesús, como Él no se aminora entre los retos, yo sospecho que el Señor no pensaba que Pedro iba a decir esto. Y sorpresa, Pedro lo dijo. A veces cuando oramos es como decirle al Señor: Señor, si tú me bendices, entonces yo lo haré. O cuando ayunamos o vamos a alguna vigilia, es como decirle: Señor, manda que yo haga lo mismo que tú, y entonces yo demostraré que puedo ser. Es un reto grande.
Y Jesús le dice, mientras Pedro impulsivamente descendía de la barca, Jesús le dijo: ok, Pedro, ven, ven. Imagínese usted a los discípulos viendo, alguno seguro dijo, y eso no quedó registrado allí: Pedro, ¿qué estás haciendo? Es un fantasma. No lo hagas, no lo hagas, Pedro. Te vas a morir. Son muy altas las olas. Pero Pedro estaba enfocado en Jesús. Lo estaba mirando a Jesús. Había un diálogo íntimo entre Jesús y Pedro. Y lo hizo. Se bajó de la barca, empezó a sentir que estaba fuerte el agua. Lo estaba logrando, todos estaban atónitos, todos estaban asustados. Pedro estaba hablando con un fantasma, nadie creía lo que estaba sucediendo, pero Pedro comenzó a caminar sobre las aguas mientras su mirada estaba en el Señor. Se sintió seguro al principio: nadie más lo hizo, solo yo lo pude hacer, solo yo lo estoy haciendo. Imagínense la mente de Pedro cuando empezó a sentir que todo estaba fuerte allí. Y mirando a Jesús, todos los discípulos estaban así, atónitos. Y Jesús escucha que Pedro se baja, y Pedro escucha que Jesús dice: adelante. Y entonces Jesús pone su mirada en Pedro. Y yo me imagino a Dios cuando tú te atreves a caminar sobre las aguas. Él se emociona, porque Él se emociona cuando ve a sus hijos desplegar todo su potencial, toda su capacidad. Y Jesús, como con su mirada, le dice a Pedro: no dejes de mirarme, sigue mirándome. Vamos, hijo, lo estás logrando. Estás caminando sobre la tormenta. Ven, hijo, estás caminando, lo estás logrando. Y Pedro: sí, Señor, ahí estoy caminando, Señor, gracias, Señor. Wow, soy el único que lo hice, Señor, soy el mejor, soy bueno. Y en ese momento se levanta una ola gigante. Y entonces Pedro se distrae por un momento y mira la ola, y en ese momento Pedro empieza a sentir que hay un vacío en el agua, que hay un hueco y que se empieza a hundir por haber dejado de mirar al maestro. Y él trató de arreglar las cosas, pero la ola era muy grande. Oh, iglesia, escucha esto, por favor. Alguien tiene que escuchar esto. Las cosas marcharán bien mientras tú mires al maestro. No importa si la ola es gigante. No importa si tú sientes que el barco se está hundiendo. No quites tu mirada del maestro. Porque cuando empiezas a ver la cuenta de banco que se está quedando vacía, ahí es cuando más rápido te hundes. Cuando empiezas a ver lo que te dicen otras personas, lo que te murmuran aquí y allá, o cuando empiezas a ponerle más atención a lo que dice tu mente, o cuando empiezas a ponerle más cuidado a los noticieros que enferman a la comunidad, y dejas de mirar al maestro, te empiezas a hundir. Te empiezas a hundir. Yo quisiera, Señor, dame las palabras, déjeme ver. No puedes dejar de ver al maestro. No importa lo que te digan los médicos, no importa lo que te digan las finanzas, no importa lo que te diga el pastor, no importa lo que te digan los líderes. Mira a Jesús. No dejes de mirarlo. Por más que haya rayos y centellas, no dejes de mirar al maestro, porque si lo dejas de mirar, te vas a hundir, iglesia. Él aprendió por un momento, miró al Señor. Mientras lo miraba, no había margen a la equivocación, porque finalmente sabe cuál es nuestro objetivo: Jesús. Él es nuestra meta. Todo lo que nos pasa tiene una razón de ser. Cuando tienes un plan, un proyecto, ¿a quién estás viendo? Si ves al proyecto o a las personas o a lo que se ve y dejas de ver al maestro, entonces perderás seguridad. Hasta a los pastores nos pasa eso.
Vamos a predicar y a quien tenemos que ver primero es al Señor y decirle: Señor, habla tu palabra, di lo que le tienes que decir a la gente. Al fin y al cabo es tu iglesia, es tu pueblo, no es el mío. Es tu palabra, es tu gente, son tus hijos. Yo no quiero hablarles a ellos, no me interesa hablarles a ellos. Eres tú el que tiene que hablarles a ellos. Y entonces dice el verso 30: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Ahora yo les digo a ustedes, ¿han visto noticias? Que mataron a fulano, por ahí mataron a un pastor, que mataron un montón de gente por allí, por allá, y que revueltas y que se levantaron ciertas poblaciones. Y uno ve noticias, ¿sabe qué produce eso? Miedo, miedo. Dice la escritura: por el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Oh hermano, porque es que si tu visión de las cosas no es Jesús, no solamente te empezarás a hundir, sino también tendrás fracaso tras fracaso, y lo peor, dejar de ver a Jesús significa la infelicidad total. Podrás camuflar tu vida y todo lo que haces, disfrazarte de felicidad, pero si no estás viendo a Jesús, eres completamente infeliz. Porque finalmente caerás en el hoyo y terminarás dando las voces de los necios: sálvame, Señor, sálvame, sálvame. Es la oración de aquel que no ve a Jesús, y después de que está con el agua al cuello, entonces sí: Señor, sálvame, sálvame. Esa será tu oración, un grito de desespero pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque has dejado de ver a Jesús. A veces vienen matrimonios a nuestra oficina que están en crisis. ¿Por qué? Si te pones a analizar todo, es porque han dejado de ver a Jesús. Vienen hermanos diciendo: pastor, mi negocio se está yendo a pique. Y te pones a analizar toda su narrativa y encuentras la razón. ¿Por qué? Porque has dejado de ver a Jesús. Pregúntate entonces, ¿cuál sería tu oración? ¿O cuál sería la oración de Pedro si hubiera mantenido su mirada en el Maestro? ¿Sabe cuál sería la oración? Lo estoy logrando, Señor, gracias. Padre, te alabo porque lo estoy logrando, Señor. Ahora por favor ayuda a mis hermanos que están en la barca para que ellos hagan lo mismo, Señor. Danos una lección compartida, Señor. Ayúdame a compartir este testimonio con mis hermanos, Señor. Ven, dame la mano, Señor. Vamos juntos a rescatarlos a ellos. Esa sería la oración si no hubieras quitado tus ojos del Maestro. Entonces, como Pedro se estaba hundiendo, estaba sucumbiendo ante las olas. ¿Qué angustia sería eso? En ese momento Jesús, extendiendo la mano, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y sabe cómo se expresa la duda? Cuando ignoras al Maestro. ¿Y cuando ignoramos al Maestro? Cuando no leemos la palabra, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y extendió su mano, lo tomó y lo definió como alguien de poca fe. ¿Por qué? Ya lo repetí una vez más: por dejar de ver al Maestro, por dejar de seguirlo, por dejar de asistir a la iglesia, por dejar de orar, por dejar de participar. Entonces surge el verdadero Pedro, el impulsivo pero inseguro a la hora de definir las cosas que son importantes. La oración es importante. Surge el verdadero Pedro, el agresivo, pero que su falta de carácter cristiano lo llevó a hundirse por hacer cosas inapropiadas. Porque si el Señor te bendice con un negocio,
ese negocio tiene que dar testimonio. De lo contrario, es como si le dijeras al Señor: salte de mi barca, no quiero que estés allí. Porque si el Señor te da un carro nuevo para estrenar y empiezas a ir sobre el límite de velocidad, es como si le dijeras: Señor, bájate, no te quiero en mi carro. Es como si pones un negocio y vendes cosas que no debes vender. Señor, bájate, es que no me sirves, tienes demasiadas cosas a las que llamas pecado, no me sirves. Y cuando ellos, verso 32, subieron en la barca, Pedro y Jesús, o mejor, Jesús llevando a Pedro de aquí, de alguna manera lo salvó. Cuando subieron en la barca, se calmó el viento. Qué bello, qué poderoso. Todos los discípulos estaban allí observando. Estaban teniendo una lección más, pero una lección poderosa. Fue un día de entrenamiento intensivo. En el día los milagros. Después nos manda, vamos solos, Él se queda orando. Estamos en medio de la barca, estancados en la mitad. ¿Qué día, Señor? Pero yo me pregunto hoy, ¿qué hizo la diferencia? ¿Por qué los discípulos estaban en medio del mar angustiados y estancados? Y me gustaría que vean negrilla o con comillas esa palabra, estancados. Porque algunos aquí están estancados. Pero ¿qué hace la diferencia entre Jesús, que caminaba como un campeón sobre las aguas? Firmemente creo que ni siquiera estaba mojado el Señor. La diferencia estaba en que Jesús se apartó solo a orar. Esa es la diferencia. Porque Él sabía la importancia de la oración. Porque cuando tú oras, no importa la tormenta, tú caminas sobre la tormenta. Cuando tú oras, no importa lo que digan allá afuera, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 al otro lado, pero a ti no llegará la oración. Pero los discípulos ni siquiera oraron, ni siquiera dijeron: Señor, sí, vamos a orar antes de partir porque sabemos que te tienes que quedar. Padre, Señor, llévanos con bien al otro. No, ellos simplemente se montaron y ¡fuácate! Se subieron. Ten cuidado, ora siempre. Te sirven un plato de comida, ora. No ores después de que te enfermaste por no orar. Ora. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente es el Hijo de Dios. Y cuando todo se calmó por Él, por eso es que todo se va a calmar cuando Él sube a tu barca. ¿Viste? Así se queda dormido, pero Él está ahí. Todos se postraron y le adoraron. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora mi pregunta es: ¿cómo ves tú a Jesús hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como una religión? ¿Como una ideología más? ¿Como una actividad más? ¿Dónde está tu barca hoy? Por favor, pónganse un momento de pie, pónganse de pie. Y tenga una actitud de oración y piense por un momento en dónde está tu barca hoy. ¿En qué parte está azotada por el viento? Iniciaste un proyecto, comenzaste a navegar. Señor, me olvidé invitarte a mi proyecto. Yo pensé que tú me lo habías dado, pero el hecho de que tú me lo hayas dado no quiere decir que yo me vaya solo. Pero no debiste empezar el viaje sin Él. No debías hacer eso.
Es más, tendrías que insistirle: Señor, no quiero ir si tú no vas conmigo. Señor, siento que mi matrimonio no está funcionando. Es porque Jesús no está ahí. Señor, esta carrera que empecé, voy en el 7º semestre, como que no quiero estudiar más esta carrera. ¿Por qué? Porque no invitaste al Señor a tu barca, a tu proyecto, a tu plan. ¿Saben? Confiar en Jesús es obedecer. Mirar a Jesús es atreverse a cambiar el rumbo. Tú eliges si quieres continuar en medio de la tormenta, estancado, angustiado. Pero aquí está el Maestro. Y el Maestro está aquí caminando sobre las aguas.